Hola a todos, bienvenidos otra vez haciendo videos en el canal. En este caso vamos a hablar sobre el hígado, sobre este gigante anatómico muy importante para todo el personal de salud. Entonces ya me habían pedido el video, por esto lo vamos a realizar. Para empezar es importante decir que es el órgano más grande del cuerpo humano. En una persona de 70 kilogramos pesa alrededor de 1500 gramos. Esto es casi el 2 al 3% del peso corporal promedio de la persona. Hablando de su ubicación, algo muy importante, según las divisiones topográficas del abdomen, por 9 cuadrantes, como ustedes pueden ver en esta figura, el hígado se encuentra en el hipocondrio derecho, en la región epigástrica, y el lóbulo izquierdo alcanza a llegar al hipocondrio izquierdo. También la parte inferior del lóbulo derecho alcanza la región lumbar derecha de las divisiones topográficas, ¿ok? Ya anatómicamente el hígado tiene dos caras o superficies. Una cara diafragmática que va a estar en contacto con el diafragma y una cara visceral. Entonces, en esta cara diafragmática tenemos un ligamento que va a dividir al hígado en dos lóbulos. El lóbulo derecho, que va a ser más grande, y el lóbulo izquierdo. Este ligamento falciforme, se llama ligamento falciforme, en su parte inferior va a tener una región o un pedazo restante que va a ser conocido como el ligamento redondo del hígado. Asimismo, en su parte superior, el ligamento falciforme se divide en un ligamento coronario, que este ligamento coronario va a ser tanto derecho como izquierdo. Entonces, además, este ligamento coronario va a dar origen a un ligamento triangular izquierdo y a un ligamento triangular derecho, que van a ser como un triángulo y se van a unir y van a limitar, muy importante aquí, van a limitar el área desnuda. ¿Qué es el área desnuda? Es esta zona que carece de peritoneo. Esto es importante porque el hígado es considerado un órgano mesoperitoneal. Entonces, ¿qué significa que sea mesoperitoneal? Que una parte tiene peritoneo, pero una parte carece de peritoneo, ¿ok? Entonces, en cara diafragmática podemos ver solo dos lóbulos y el área desnuda. Ya en su cara visceral, que es esta cara que tiene contacto con las vísceras, con los otros órganos, vamos a tener unas divisiones por surcos. Aquí no se pueden observar muy bien, pero hay un surco que es el surco longitudinal izquierdo, ¿sí? Y el surco longitudinal derecho. Además, un surco transversal, ¿sí? Esto va a formar como una H. Y este surco nos va a dar diferentes fosas. ¿Qué quiere decir eso? Donde se va a alojar diferentes zonas. Por ejemplo, la fosa de la vesícula biliar, donde se va a alojar la vesícula biliar. Es importante decir aquí que esta parte la vamos a considerar como la parte anterior, ¿sí? De delante, y esta la vamos a considerar como la parte posterior. ¿Por qué? Porque es como si viéramos al hígado desde abajo. ¿Listo? Entonces, en el surco longitudinal derecho, en su parte anterior, vamos a tener la fosa de la vesícula biliar. Ahora, en el surco longitudinal derecho, pero en su parte posterior, tenemos la fosa de la vena cava, que es donde se aloja la vena cava. ¿Qué es importante aquí? Que también tenemos, pero en el surco transversal, la fosa del ilio, o vamos a tener el ilio. ¿Qué es el ilio? El ilio es donde van a estar esta tríada portal tan famosa del hígado, donde vamos a tener la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Ya vamos a ver más en detalle en la vascularización cómo es esto, pero es importante tener esto presente. También que en la cara visceral sí vamos a poder ver los 4 lóbulos del hígado. Tenemos el lóbulo derecho, ¿sí? El lóbulo izquierdo, además vamos a tener un lóbulo caudado del hígado, ¿sí? Y un lóbulo cuadrado. Listo, estos son los 4 lóbulos del hígado que en la cara diafragmática no los podemos ver, pero en la cara visceral sí lo podemos observar. Bueno, ahora la vascularización. Entonces,
En cuanto a la vascularización, es importante mencionar la tríada portal. ¿Qué es la tríada portal? Que vamos a tener tres vasos, ¿sí? Tres conductos, que va a ser la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante mencionar en la vascularización? Que va a tener una vascularización nutricia y una vascularización funcional. Esta vascularización nutricia va a estar mediada por la arteria hepática propia y la funcional por la vena porta. Entonces, esta arteria hepática va a salir de la aorta abdominal y nos va a traer toda esta sangre rica en oxígeno para todas las funciones metabólicas que va a cumplir el tejido, el hígado, para que no haya una hipoxia, etc. En cambio, la vena porta nos va a traer la sangre de estos órganos abdominales, como son el tracto gastrointestinal, el páncreas, el vaso, el estómago. Entonces, nos va a traer esta sangre rica en nutrientes, ¿cierto? Rica en proteínas, en glucosa, en grasa, también en complejos inmunológicos, pues porque viene del exterior, ¿cierto? También puede traer bacterias, toxinas, etc. Y el conducto biliar, ¿cierto? Que a diferencia de la arteria y la vena que entran, el conducto biliar va a salir del hígado y va a salir con esta bilis o ese producto desecho para ir posteriormente a la vesícula, etc. Esto ahorita, más adelante, cuando hable de la anatomía del conducto biliar se explica mejor. ¿Listo? Pero esto es lo más importante en cuanto a la vascularización del hígado. Entonces, posteriormente, todo esto la arteria se divide en una rama izquierda y en una rama derecha, que va a dar origen a los capilares, igualmente con la vena, que van a dar después origen o se van a reunir en la vena hepática o en la vena central. Ok. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la microcirculación, muy importante. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que la arteria hepática entra al hígado, ¿cierto? Que la vena porta entra al hígado y que el conducto biliar sale del hígado, ¿cierto? Entonces, como podemos ver aquí, hay unas células muy importantes que son las células de Kupffer. Estas células de Kupffer se encuentran principalmente ¿en dónde? En la vena porta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la vena porta, como les indicaba anteriormente, trae esa sangre del exterior, de estos órganos abdominales, que es rica en nutrientes, de inmunológicos, pero además nos puede traer estas toxinas, esas bacterias. Entonces las células de Kupffer, que son los macrófagos propios del hígado, nos van a servir como un filtro, una limpieza, y por eso se encuentran principalmente en la vena porta, aunque también lo tenemos en la arteria hepática. Entonces esta célula nos va a servir como un filtro, ¿cierto? Además, y en teoría, cuando esta sangre llegue a la vena central, en teoría va a estar limpia, va a estar libre de toxinas, listo, por estas células. Además, entre las células endoteliales y los hepatocitos vamos a tener un espacio muy importante, que es el espacio de Dice. Este espacio de Dice le va a permitir al hepatocito seleccionar qué entra al hepatocito y qué sale en el conducto biliar y qué se queda en circulación. Entonces aquí es muy importante. Por ejemplo, cuando la albúmina trae la hemoglobina indirecta para que se vuelva directa en el hígado, aquí es donde ocurre la separación. La albúmina se separa aquí y llega posteriormente otra vez a la sangre y la bilirrubina entra al hepatocito. ¿Listo? Bueno, asimismo, entre el espacio de Dice y el hepatocito, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener unas células muy importantes, que son las células estelares, estrelladas o células de Ito. Estas células, como ustedes pueden ver aquí, tienen unos puntos, ¿cierto? Estas células tienen unos puntos. Entonces, ¿estos puntos qué significan? Estos puntos amarillos. Que estas células se encargan principalmente del almacenamiento de grasa. Cuando hablamos de la grasa es todo lo que la grasa conlleva. Entonces van a tener las
vitaminas liposolubles. Es por eso que estas vitaminas tienen reservorio a nivel hepático. Se van a guardar principalmente en estas células. Entonces, por eso es que puede haber hipervitaminosis cuando se suplementan estas vitaminas. ¿Cuáles vitaminas? La A, la D, la E, la K, ¿cierto? Que son vitaminas liposolubles. Además, estas células estrellales también son muy importantes en el estado inflamatorio, en el estado de fibrosis, dado que su activación es la que comienza toda esta cascada proinflamatoria y la posterior necrosis y fibrosis del hígado. ¿Ok? Bueno. Ahora, si hablamos sobre la anatomía de las vías biliares intrahepáticas, ¿qué tenemos? Los hepatocitos están rodeados por conductillos biliares, ¿sí? Que es ahí donde van a secretar la bilis. Estos conductillos biliares salen del hepatocito y se van a unir muchos conductillos biliares, dando origen a un conducto biliar. Ustedes pueden ver aquí que se unen y dan origen a un conducto biliar. Estos conductos biliares posteriormente se van a unir más conductos biliares y van a dar origen a un conducto biliar izquierdo y a un conducto biliar derecho, que posteriormente se vuelven a unir y dan origen a un conducto biliar común. ¿Listo? Este conducto biliar común puede ir a la vesícula biliar o además unirse con el colédoco. El colédoco es la continuación de este conducto. Cuando sale de la vesícula, ya con una dirección hacia afuera, hacia el intestino, ¿ok? El colédoco posteriormente se va a unir con el conducto pancreático en la ampolla de váter, ¿sí? Aquí con el conducto pancreático. Y va a traer pues este jugo pancreático y esta bilis que van a atravesar el esfínter de Oddi y van a llegar al intestino delgado, principalmente al duodeno, ¿ok? Entonces, esta es la anatomía de las vías biliares. Bueno, aquí hablando sobre la clasificación funcional del hígado, es importante esta clasificación porque, primero, ¿qué observamos en esta figura? Observamos el conducto hepático clásico, en donde tenemos muchos hepatocitos, ¿sí? Y en sus extremos tenemos la tríada portal, dada por la vena, por el conducto biliar y por la arteria hepática, ¿cierto? ¿Qué se observa aquí? Que todo este flujo, toda esta entrada de sangre de la vena y de la arteria van a mezclarse o se van a unir en una vena central que es la que va a salir del hígado. Esta vena ya con menos disponibilidad de oxígeno, con menos oxígeno, ¿ok? Ahora, en el segundo, ¿qué vemos? Vemos el lóbulo portal en el que vemos cómo los conductillos biliares, los conductos biliares, emergen en un conducto biliar y que salen del hepatocito. ¿Listo? Y en el tercero, que es una clasificación muy importante porque también nos va a dar la funcionalidad, los procesos metabólicos que se hacen en el hígado, es debido a su disponibilidad de oxígeno. Entonces, aquí tenemos los hepatocitos con la arteria. Entonces, los hepatocitos que tienen, que están más cerca a la arteria hepática, ¿cierto? O que están cerca cuando llega esta sangre al hígado, van a tener más disponibilidad de oxígeno que los que están más lejos. Entonces, estos hepatocitos se van a considerar la zona 1 del hígado. La zona 2 son los que tienen pues menos disponibilidad de oxígeno y la zona 3 es los que carecen de mucho oxígeno, ¿sí? Entonces esta clasificación es importante. ¿Por qué es importante? Porque debido a la disponibilidad de oxígeno, estos hepatocitos se van a especializar en unas reacciones. Principalmente la zona 1, que es la más rica en oxígeno, va a hacer reacciones de oxidorreducción, ¿cierto? O reacciones aeróbicas. Y la zona 3, reacciones principalmente anaeróbicas, de que carecen de oxígeno.
Entonces, en la zona 1, ¿qué tenemos? Por ejemplo, la oxidación de los ácidos grasos, que como sabemos es netamente dependiente de oxígeno, dado que el aceptador final de electrones de la cadena de transporte de electrones cuando se generan los NAD o los FAD va a ser el oxígeno. Entonces, para tener energía a partir de estos ácidos grasos es vital el oxígeno. En cambio, en la zona 3 vamos a tener la glucólisis. ¿Por qué vamos a tener la glucólisis? Porque como sabemos la glucosa es el único sustrato que se metaboliza tanto aeróbica como anaeróbicamente. La glucólisis anaeróbica, ¿cierto? Nos puede generar, es citosólica primero y nos da ATP neto, es algo que no lo tenemos de los otros sustratos, ¿cierto? Y por eso esta zona 3 hace la glucólisis y otras funciones, como ustedes pueden observar aquí. En cambio, también es importante esta funcionalidad o esta clasificación debido a que en casos en que haya una hipoxia, por ejemplo en una hemorragia, en una hipotensión, ¿sí? El hígado se va a ver muy afectado. Pero ¿qué zonas se van a ver más afectadas? Las zonas que fisiológicamente son menos en oxígeno y que debido a esta complicación, ¿cierto? Esta complicación metabólica, esta complicación patológica, se disminuye demasiado el oxígeno. Entonces, todas las reacciones de la zona 3 van a estar muy afectadas, ¿ok? Es por ello que cuando hay una hipoxia, se ve, por ejemplo, mucho una hiperglicemia, ¿ok? ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Entonces, en el próximo video voy a estar hablando sobre la fisiología para que lo vean, que va a estar muy completo. Aquí hablamos sobre todo lo que hace este gigante anatómico a nivel del metabolismo, que es el rey del metabolismo. Entonces, síganme en Instagram, Nutrimetabolismo. Cualquier cosa en ps daniel97@gmail.com. Muchas gracias.